Hola a todos, aquí nuevamente en Aprendo en Casa. Esta vez estamos con quinto de secundaria y vamos a resolver lo que es la primera parte de la experiencia número 9, actividad 7. El tema a tratar es determinamos la tendencia de participación para la seguridad ciudadana. Bien, comencemos. Esto es la parte número 1. Bien, como siempre en la actividad nos dan la bienvenida. En la actividad anterior dice que hemos leído y analizado la estructura y clases de un plan de acción. Ahora vamos a trabajar datos sobre la seguridad ciudadana que nos permitirán asumir iniciativas de acción para nuestra seguridad. Bien, para ello nos recomiendan que nos informemos previamente. Primero dice que debemos de leer lo que es el texto de progresión geométrica de la sección Recursos para mi aprendizaje. Ahí dice que vamos a encontrar la teoría y diversos ejemplos que nos ayudarán en el desarrollo de nuestra actividad. También podremos observar un video de orientación sobre el uso de la aplicación de geometría, pero con GeoGebra. Bien, entonces vamos a revisar primero la parte teórica, ¿no? Que es una progresión geométrica y vamos a ver los ejemplos y las explicaciones detalladas para que usted pueda tener los conocimientos necesarios y poder contestar las preguntas que vendrán en la actividad. Entonces vamos a comenzar con esa primera parte. Bien, empecemos. Progresión geométrica. Bien, según la actividad, ahí la progresión geométrica lo han establecido de esta manera. Decimos que es una sucesión de números, están en progresión geométrica, lo denotan con las iniciales nada más, progresión geométrica PG, cuando cada uno de ellos es igual al anterior, dice, o sea, cada elemento es igual al anterior, pero multiplicado por una cantidad constante. Y esa cantidad constante dice que es la que le denominan razón. Lo han denotado con la letra R. Esa es la razón de la progresión. Entonces, una progresión geométrica es una sucesión de números. Eso es lo que me están estableciendo, en el cual esos elementos se van formando, multiplicando siempre por una cantidad constante, ¿no? Del anterior multiplicas con una cantidad constante y así vas generando los términos siguientes. Esa cantidad constante utilizada la llaman R, ¿no? La llamada razón de la progresión. Bien, así se establece, ¿no? Esa sucesión de números que me están mencionando. Bien, me dan ahora algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, me dice la letra A. Me dan los siguientes números, 1, 2, 4, 8 y continuarán más elementos, de los cuales ahora vamos a observar lo siguiente. De estos números que están establecidos acá, para ver si es una progresión geométrica o no, lo que vamos a ver es cómo están variando. Entonces observo, por ejemplo, que de 1 al siguiente elemento 2, puedo observar que este segundo elemento se ha generado con el anterior, que es el 1, pero multiplicado por el número 2. ¿Ves? 1 por 2 me genera este elemento. Ahora, de este segundo elemento al tercero, al que le sigue, puedo observar que este número 2 ahora parece que también se ha multiplicado por el número igual que el anterior por 2 y genera el 4. Entonces estoy observando que los números se están formando multiplicándose a cada uno de ellos por el número 2. Y con eso genero el siguiente, multiplico por 2, generas el siguiente. Y comprobamos que para el siguiente número también cumple lo mismo. Multiplico por 2, mira acá está, ¿ve? Por 2 y da como resultado 8. Y así tú puedes seguir escribiendo todos los demás elementos. Puedo multiplicar por 2, 16, por 2, 32 y así continuaré hasta la cantidad que yo crea conveniente. Entonces, como los elementos se están formando con el anterior multiplicado con una constante, en todos los casos siempre es el mismo número con el cual se multiplica, entonces se dice que esta serie numérica está en progresión geométrica. Se le denomina con nombres característicos, como por ejemplo en este caso le han llamado creciente, porque veo que los números están aumentando su valor, entonces le llaman creciente. Ese número constante con el cual vas multiplicando y generando los términos que aparecen, eso se denomina la razón. Aquí dice por 2, ese número 2 es lo que se le denomina razón de la progresión geométrica. Otro ejemplo, menos 1, menos 3, menos 9, menos 27 y así continúa. Entonces comienzo a observar a ver qué sucede del menos 1 al menos 3. Veo que eso se logra cuando este menos 1 se multiplica por 3. Y si a este menos 3 que era resultado se le multiplica por 3, voy a observar que sale menos 9. Y si al menos 9 lo vuelvo a multiplicar por 3, sale el número menos 27. Entonces podemos decir que es una progresión geométrica porque se está generando multiplicando por una cantidad constante. Y esa cantidad constante se le denomina razón de la progresión.
En este caso lo han llamado decreciente porque veo de que los números, ¿no? Sus valores están disminuyendo, ¿no? Están disminuyendo los valores menos 1, menos 3, menos 9, menos 27, cada vez se hace más pequeño el número. Entonces por eso le denominan de esa manera. Bien, son dos ejemplitos, pero ahora usted dirá, profesor, pero tengo que estar viendo por cuánto se ha multiplicado, tratar de adivinar qué número fue con el cual se está generando. Bueno, acá los ejemplos son obvios, ¿no? Pero puede haber otros problemas donde el número es un momento no tan sencillo de poder visualizarlo en la sucesión numérica. Entonces, para eso ya tienes que ver ciertas características generales del problema. Bien, vamos a empezar con la representación. Los números A1, A2, A3, A4, así sucesivamente, A su n, este numerito pequeño que está en la parte inferior me está precisando la posición que tiene. Por ejemplo, digo A1 es el primero, A2 el segundo. Este dice con 3 es porque es el tercero. Por eso este dice n, es el enésimo elemento de la progresión geométrica. Bien, entonces ya estás viendo la representación. Bien, a continuación ahora podemos decir que esos elementos forman una progresión geométrica y detallamos, ¿no? Si termina aquí sería de n términos. Eso es lo que podíamos precisar. Hasta aquí sería de n términos. Entonces eso es una progresión geométrica. Ahora hay notaciones distintas a esta. Acá solamente se ha puesto los números separados con punto y coma. Pero ya con mayor formalidad, una progresión geométrica se denota. En este caso, cuando es geométrica, la separación de términos se debe hacer correctamente con 2 puntos. Así es la separación geométrica en este caso. En una progresión geométrica se debe separar así con 2 puntitos. Y aquí delante también se coloca 2 puntitos horizontales y 2 verticales con una rayita en el centro. Esa es la iniciación de la notación de una progresión geométrica y la separación entre ellos es mediante 2 puntos. Es una notación establecida para indicar progresiones geométricas. Pero acá, bueno, ha sido un poco más informal y lo han indicado separados con punto y coma. Números simplemente separados de esa manera. Ahora, ¿qué características tiene? Para saber si estos números están en progresión geométrica, debes de ver si es que existe una llamada razón. Ahora, para ver esa razón, no vayas a estar pensando, tengo que ver por cuánto lo han multiplicado, pero si el número es complicado, no vas a poder visualizarlo de manera sencilla. Por ese motivo, la razón se encuentra así. La razón de la progresión es una división, así se determina. ¿De quiénes? Vas a dividir uno de los términos con el anterior a él. Y aquí he puesto, mira, divide cualquier término entre su inmediato anterior. ¿Ves? El que está a su ladito, pero anterior a él, con eso se debe de dividir. Esa división debe resultar constante en todos los casos. O sea, con cualquier término debe cumplir esa misma división, dar el mismo resultado. Y ese resultado se le denomina razón. Por ejemplo, acá sería así, ¿no? La razón, vas a decir, sería A2 entre A1, ¿ves? Si yo tomo el segundo término, lo divido entre el anterior, inmediato anterior, sería A1. Entonces, A2 entre A1, eso que has efectuado debe dar el resultado que le llaman razón. Es lo mismo que si yo tomara el término 3, A3, y lo dividiera entre su inmediato anterior, que es A2, eso debe dar el mismo resultado que esta división y eso sigue llamándose razón. Y así cualquier par de números que tú tomes, ¿no? Y lo dividas ese término con su inmediato anterior, siempre saldrá el mismo resultado que se le llama razón. Profesor, y si alguna división falla, entonces no es una progresión geométrica. La geométrica tiene que cumplir esto siempre. Así que esto continuará hasta que yo divida, por ejemplo, un término que está aquí, el que le sigue, entre A su n, que sería su inmediato anterior. Entonces esto va a entregar también la llamada razón. Así que usted puede dividir cualquier parejita de números, pero siempre que estén juntitos, en el orden que le menciono, ¿no? Bien, eso es la llamada razón. Ahí está su fórmula general. Y eso cumple, mira, por ejemplo, acá, mira, 2 entre 1, 2. Aquí, por ejemplo, 8 entre el inmediato anterior, 8 entre 4, 2. ¿Ves? Y siempre va a salir 2. Lo mismo sucede con él. Bien, entonces ya tienes la razón. Ejemplito. Tenemos esta serie de números. Quiero la razón. Inmediatamente divides 2 términos, uno de ellos, cualquiera que desees, con su inmediato anterior. Por ejemplo, en este caso yo he dividido el número 4 entre el anterior a él, que es 2. ¿Ves? 4 entre 2 sale 2. ¿Ves? Entonces la razón es 2. Profesor, y si tomo otro, también, mira, por ejemplo, toma el 16, ¿con quién lo divides? Con su inmediato, pero anterior, o sea, el 8. 16 entre 8,
2. ¿Ves? Siempre da el mismo resultado con cualquier parejita de números que tú consideres efectuar la división. Esa es la forma de ver si es una progresión geométrica. Debe cumplir todos. Si alguno falla, ya no es progresión geométrica. Bien, pasemos al siguiente. Sigamos viendo la progresión geométrica. Ahora vamos a hablar del término enésimo. ¿De qué trata esto? Trata de que ahora voy a representar en forma general un término cualquiera de esa sucesión numérica. De todos los elementos que tiene la progresión geométrica, voy a colocar una fórmula que represente a cualquiera de ellos. Bien, para poder hacer eso, para poder tener el término de un lugar específico, aquí le he puesto término de lugar enésimo, se debe de conocer algo. Debes tú siempre de tener presente el conocimiento del primer término, ese es uno de los datos que se debe de conocer, y la llamada razón de la progresión, el primero y la razón. Con eso se construye el término enésimo. Así que debemos de conocer el primero y la razón. Vamos a decir entonces así, el término enésimo lo denotas A y abajito le pones el número que representa el lugar donde está ubicado. Así que aquí estoy hallando un término que está en el lugar n, por eso digo enésimo. ¿Cómo se calcula? Se coloca, para empezar, el primer término, el valor del primer término colocas aquí y lo multiplicas por la razón elevado al lugar restado en 1. O sea, si yo te pido lugar n, aquí le pones la razón y arriba es n menos 1. Le quitas la unidad a ese valor de n. Eso es lo que debes de realizar. Entonces ya tienes la expresión. Esta formulita va a determinar el término enésimo de la llamada progresión geométrica. Ahí está, lo ponemos en un cuadrito. Bien, entonces ya tenemos la expresión encontrada. Bien, ejemplo. Bien, dice, hallar el término del lugar 12 de la progresión geométrica. Acá está la serie de números, dice que está en progresión geométrica. ¿Qué necesito para hallar el término del lugar 12? El primero y la razón. Entonces empiezo con el primero. El primer término lo voy a identificar, ¿no? Y eso creo que salta a la vista, este de acá. Y la razón, ¿cómo la encuentras? Dividiendo dos términos, en este caso consecutivos, ¿no? Uno de ellos con su inmediato anterior. Entonces vamos a hacer eso. Bien, vamos a dividir. Por ejemplo, puedo tomar este término que está aquí, 1 entre 243, y lo divido con su anterior. Entonces sería 1 entre 243 entre el inmediato anterior, que es 1 entre 729. Bien, dividiendo ya puede usted efectuar de diversas maneras. Acá lo he puesto de tal manera que lo voy a efectuar así. Producto de extremos sobre producto de medios. Quedaría entonces 729 entre 243, ¿no? Así, mira, ¿ves? 729, producto de medios, 243. Lo divides y me sale el número 3. Ese número sale también si divides esto con el anterior. O sea, cualquier pareja usted puede efectuarlo y le va a salir ese resultado. Ya tengo la razón y no olvidarse que también necesito el primer término, que ya le mencioné, era 1 en 729. 1 entre esa cantidad. Bien, ya tenemos los elementos necesarios, razón y el primero, entonces puedo reemplazar acá. Término del lugar 12. Aquí esta vez le he puesto 12 ahora acá abajo. ¿Cómo se determina? Se coloca el primer término, 1 entre 729, por la razón que sería 3, y el exponente siempre será 1 menos que el lugar. Si el lugar es n, aquí pones n menos 1. Si el lugar es 12, aquí arriba iría 11. Entonces va a quedar 3 a la 11, que es 12 menos 1, ¿no? Va a quedar 11 en realidad. Bien, ya tiene la expresión, ahora hay que reducir. Bien, recordar, 3 a la sexta es 729. Recuerda que este 729 es 3 a la sexta. Entonces quedaría término doceavo, va a ser 1 entre, esto es 3 a la sexta. Esto queda 3, 12 menos 1 es 11. Bien, ahora veo división de bases iguales, se restan los exponentes. Sería 3 elevado, 11 menos 6 quedaría 5. Entonces va a quedar 3 a la 5. Ahí está por si acaso para que lo veas. Y al restar los exponentes de esta manera queda 3 a la 5. De los cuales yo recuerdo que 3 a la 5 es 243. Entonces el término del lugar 12 será 243. Ese sería el resultado de dicha expresión. Bien, acá lo hemos hecho con un lujo de detalles bastante detallado para que pueda comprender el proceso. Bien, ahora vamos a hablar de la suma de n términos de una progresión geométrica.
Para hallar la suma de los n términos, tengo que conocer cuántos términos voy a sumar, o sea, el n, y tengo que también conocer dos cosas, el primero y la razón. Bueno, el primer término ya sabes cómo se llama, A1, la razón la llamas R, entonces se coloca de esta manera. Término primero y abres un paréntesis grande en el cual vas a colocar así. La razón elevado al número de términos que tú sumas, menos 1. Y abajo va la razón menos 1. Todo esto es válido con R diferente de 1. Bueno, en realidad la progresión geométrica tiene que tener una razón que sea diferente de 1, ¿no? Porque si no todos sus términos serían iguales. Así que tiene que tener esa forma. Bien, esta es la formulita para hallar suma de n términos. Generalmente se aplica para una suma de una poca cantidad de elementos, porque esto generalmente sale un número bastante elevado, ¿no? Y trabajarlo así manualmente puede tomar su tiempo en este caso. Bien, ahora también aquí en la reducción que hice se puede usar la calculadora, ¿no? Para agilizar un poco el ejercicio y hacerlo un poquito más rápido también. Bien, pasamos al siguiente. Vamos a ver ahora las situaciones de la actividad. Son dos situaciones. Empezamos con la situación 1. Dice, en un concurso de baile se presenta 256 parejas. En las bases se especifica que de una etapa a otra quedará la mitad de parejas clasificadas. Determine el número de etapas del concurso. Bueno, esta partecita no hice el problema, pero le faltó esa parte en la situación. Yo le he agregado, determina el número de etapas que tiene el concurso. ¿Cuántas etapas tendrá? Bien, para ello vamos a comenzar así. Problema sencillo, pero hay que entenderlo para poder realizar correctamente la solución. Bien, primero, según la información del problema, dice que van a empezar 256 parejas a participar en este concurso. Entonces, en la primera etapa participan todas las parejas que se presenten. Primera etapa, entonces, participan todos. ¿Cuántos son? 256. Acá está. Primera etapa, 256 parejas. Ahora, para la segunda etapa, según el texto, dice que en la siguiente etapa debe quedar la mitad de parejas clasificadas. Entonces, si la primera etapa comienza con 256, para la segunda etapa sería la mitad de esto. O sea, significa que hay que multiplicarlo por un medio. O sea, el un medio significa la mitad. Entonces, esto multiplico por un medio, que es lo mismo decir la mitad de él. Y 256 por un medio da 128. Esa es la cantidad de parejas que queda en la segunda etapa. Ahora, de la segunda etapa para ir a la tercera, según el texto dice, va a quedar la mitad de parejas. Entonces, si aquí había 128, para la siguiente etapa hay que multiplicar por un medio. Entonces sería 128 por un medio, 64. Bien, y así continuaré. Continuaré cuarta etapa, quinta, sexta, hasta que ya termine el concurso. Eso es lo que se debe realizar. Bien, ya tenemos la secuencia. Entonces veo que los numeritos que aparecen se están formando con estos, siempre el elemento multiplicado por una cantidad constante. El número multiplicado por una constante y va saliendo los demás elementos. Esta cantidad constante entonces sería lo que le denominan progresión geométrica. ¿Ve? Estoy reconociendo que estos números están formando una progresión geométrica en este caso. Entonces aquí lo vamos a precisar. Los números forman una PG y la razón es esta cantidad constante. Razón o un medio. ¿Qué más puedo decir? El primer término es saltante en la vista, mira, 256. Ese es el primer término que tiene. Entonces, si tenemos todo eso, ahora tenemos que ver cuántas etapas tiene. Las etapas que tiene están mencionando prácticamente los lugares de los términos. Mira, primera etapa es como decir primer término, segundo término, tercer término. Coincide con la etapa que está mencionando. Entonces, tengo que ver cuál sería el último que voy a calcular. Entonces, vamos a decir así. En la última etapa, o sea que sería el momento final, ¿no? La última etapa ya es justamente la final del concurso. Deben quedar solamente ¿cuántas parejas? 2. O sea, esto debe ir bajando, bajando, hasta que en la final solamente queden 2 parejas. Y de las 2 hay una ganadora. Entonces, la última etapa sería aquella donde el valor de ese elemento que se ubica en esa etapa debe ser solamente 2. ¿Ves cómo decirte? Primer término es este número. Segundo término es el tercer término. El término en la última etapa debe ser el valor de 2. ¿Para qué? Porque en la última etapa es justamente solo 2 parejas que concursan y ahí termina ya el concurso, ¿no? Esa es la última etapa que debe haber. Entonces significa que el término enésimo,
o sea, el término de la etapa n, ahí lo he puesto, ¿ve? A sub n, n es la etapa, la última de ellas, debe tomar el valor de 2, porque en esa última etapa solamente quedan 2 parejas. Entonces, esto es lo que conozco. Pero el término enésimo yo lo puedo calcular, es una fórmula. Término enésimo es igual. Aquí pone, ¿ves? Ya está mirando, a ver cómo es eso. Término enésimo es igual al primero por la razón elevado a la n-1. Esa es la formulita del término enésimo. Donde el primero lo conozco, 256. Entonces voy a reemplazar acá. A su n es igual. Término 1, 256. Por la razón elevado a la n-1. Pero la razón he descubierto que es un medio. Entonces aquí colocaré un medio elevado a la n-1. Ese es el término enésimo. Pero según el dato del problema, yo ya puedo ir viendo quién es el enésimo. ¿Ves? Ya lo conozco, entonces puedo tomar esa condición. El término enésimo es 2 porque es la última etapa, la etapa n. 256, eso es 2 a la 8. Si tú calculas 2 a la 8, 2 por 2 por 2, así, 8 veces te va a salir 256. Y este elemento, este exponente, como afecta a la división, esto se distribuye. Primero afecta al número 1, pero recuerde usted que el 1 elevado a cualquier exponente da 1, así que arriba va a quedar 1. Y este exponente también afecta a la parte inferior, y sería 2 a la n-1, pero aquí abajito. Entonces quedaría 1 sobre 2 a la n-1. Bien, de acá ya puedes hacer varias cosas. Por ejemplo, una podría ser división de bases iguales. Esa es una opción. Otra opción, de un momento el alumno dice, no, profesor, mire, este está dividiendo. Páselo allá a multiplicar. Cierto, también se puede hacer. Voy a hacer eso mejor. Este elemento va a pasar a multiplicar a este 2. Así que este elemento va a pasar. Así que sería así, mira, 2 es igual, y el 2 recuerda que tiene un exponente 1. Esto es 2, ¿no? 2 a la 1 es 2. Es igual a 2 a la 8. Y este elemento que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar acá, al otro lado. Así que ese elemento pasa aquí. ¿Ves? Lo he pasado. Y el 1, profesor, el 1 ya no se pone, pues no, porque todo número por 1 va a salir dicho número, así que ya no tiene sentido. Bien, ahora aquí veo que esta es una multiplicación de bases iguales, entonces comenzamos a hacer un poquito de memoria, a ver cómo era esto. Multiplicación de bases iguales significa que los exponentes deben de sumarse, así que aquí voy a copiar la base 2 y sumaré n-1 más 1. n-1 más 1 sale n, va a quedar 2 a la n. Y eso es igual a 2 a la 8. Bien, ahora sí, por simple comparación veo 2 a la n, 2 a la 8. Significa que el valor de n debe ser 8. ¿Ve? Ya encontré el valor de n. ¿Y el valor de n qué significaba? La etapa n, o sea, la última. Entonces él te está diciendo qué número de etapa termina. Entonces, como dice N8, significa que es la etapa número 8. En la etapa número 8 finaliza ya, es la final del concurso. Entonces ya puedo redactar y decir que el concurso está conformado por 8 etapas. En la etapa número 8 podría decirse, esa es la final, ¿no? Solamente que ahí concursan 2 parejas y ahí culmina el concurso prácticamente. Bien, ya tenemos resuelto. Ahora todo esto se puede, como te dije, agilizar un poquito con la calculadora, ¿no? Para hacer el proceso y encontrar la expresión un poco más rápida. Bien, ahora mire, le voy a enseñar algo especial, ¿no? Esto también se puede resolver con la calculadora. Usted, ¿cómo? Aquí, mire, vamos a poner nuestra calculadora. Vamos a hacerle un poquito de espacio. Ya, aquí, mira. Teníamos esta ecuación, ¿correcto? Ya, yo la puedo resolver así. Mira cómo lo voy a resolver. 2 es igual, acá está el símbolo igual, pues alfa igual. Ahí está. Ahora dice 2 a la 8, ¿no? 2 a la 8, entonces colocas acá potencia, este sería la potencia. Ahí va el número 2 y arribita lo subes, ahí le pones 8. Lo continúas y ahí es por 1 entre n, 2 a la n menos 1. Entonces pones fracción, el número 1 va arriba, bajo y abajo es una potencia. Pones la potencia, 2 y arribita le pones, a ver, subo con esto, ahí está, le pones n menos 1, bueno, yo pondré x, ¿no? X menos 1, entonces alfa, activo el x, todo eso menos el número 1. Bien hecho eso, ahora para que lo resuelva la calculadora tienes que activar este que dice solve, ese de ahí, entonces pones shift y presionas el botoncito
y sale eso. Por eso, ¿esa es la solución? No, 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 ese es un número que está en la memoria. Para saber la solución presionas esto, el igual. Y mira, ve, salió x igual, ¿qué número? 8. Entonces x es igual a 8. Ya tienes la respuesta y mira, era 8. ¿Ves? Hemos resuelto con la calculadora para que tengas también la opción de comprobar tu resultado. Pero se recomienda que hagas la parte de acá, ¿no? Propiedades, para poder reforzar justamente el aprendizaje de las propiedades basadas en lo que es leyes de exponentes. Bien, pasemos entonces ya terminada esto a la situación número 2. Bien, la situación 2 ahora trata de lo siguiente. Un estudiante está desarrollando su tarea y encuentra el siguiente problema. Si la suma de tres números en progresión geométrica creciente es 21 y su producto 2, 16, ¿cuáles serían esos números? Pregunta el problema. Quiere que hayas el número y para eso te dicen que te dan la suma de los tres números y el producto y una condición importante, creciente. Esas condiciones de decreciente, generalmente es porque aquí vas a tener opción de varias respuestas, de los cuales tú tienes que escoger aquella que cumpla la característica que menciona el ejercicio. Entonces yo ya de antemano voy a decir, ahí voy a tener varios resultados, tengo que ir descartando de acuerdo a la condición del problema. Bien, vamos a comenzar. Solución. Sean los números que van a estar en progresión geométrica, vamos a decir sea A1, A2 y A3. Esos son los números que están en progresión geométrica, ¿de acuerdo? Ahora, aquí viene lo interesante. Yo puedo trabajar así en forma general, pero generalmente hay formas prácticas que se establecen en progresiones geométricas, también así existe en la progresión aritmética, que no es el caso en esta situación. Vamos a hablar de la geométrica básicamente. Cuando sea la geométrica y te hablan de 3, 4, 5 números, etc., hay formas especiales de denotarlos a ellos. El motivo es que cuando te hablen de un pequeño grupo de elementos de una progresión geométrica, como pueden ser el caso clásico es de 3, pero también hay de 4, de 5, entonces se trata de dar una forma especial porque la información de esos elementos que mencionan generalmente es el producto de ellos, aparece dentro de esa información. Entonces la forma que voy a dar es con la intención de que este producto sea muy sencillo de efectuar y me sale directo una de las letras o variables que voy a definir. Esa es la ventaja. Entonces son formas especiales de dar a los elementos de una progresión, pero esto solamente se utiliza cuando son pocos elementos, 3, 4 o 5 elementos. Cuando ya tienes 15 elementos, olvídalo, ahí sí ya tengo que trabajar en forma general. Pero cuando son pocos se puede hacer eso. Y repito, generalmente es así porque dentro de la información lo que te dan es el producto. Y la forma que voy a darle yo es con una finalidad, que este producto sea bien fácil de efectuarlo. Ese va a ser la ventaja. Ahora usted dirá, ¿cómo? Cuando tú tienes tres elementos en progresión geométrica, se recomienda hacer esto, mira. Al primero le vas a dar la forma siempre un número entre la razón. Así de sencillo. Así que al primero lo vas a representar así. A entre la razón. Ve, un número le he llamado A entre la razón. El siguiente va a ser ahora el elemento, va a ser llamado A simplemente, y el otro ahora va a ser A por la razón. Esto es la forma para tres elementos de una progresión geométrica. Es la forma más adecuada según la información que me van a dar. Entonces así lo voy a establecer. Y hay formas y criterios para establecer cuando sean de 4, pero acá no, lamentablemente no han presentado eso. Pero hay formas para establecer eso, ¿no? Entonces ya tenemos los tres elementos. Ahora fíjate, vas a ver cuando utilice la información. La razón es R. Esta letrita R es la razón. Ahí está, lo estoy denotando para que no se olvide. Entonces vamos a comenzar a utilizar la información. De la información, ¿qué es lo que voy a utilizar? De la información, entonces, lo que voy a empezar a utilizar es el producto de ellos. Porque justo esta forma es para eso. El producto es 216, voy a poner acá, mira, lo voy a denotar con paciencia. A1 por A2 por A3 sería 216. Pero A1 es la forma A entre R, lo sustituyo aquí. A2 es el que le he llamado A simplemente, y el A3 es el que le he denominado A por R. Eso es igual a 216. Ahora vas a ver la ventaja de darle esta forma a los elementos de esta progresión geométrica. Cuando se multiplique veo que el R que está en la parte inferior con este R que está aquí arribita, los dos se cancelan en el producto. Esto se cancela. Entonces solamente va a quedar una incógnita que sería A por A por A.
Pero tú sabes que A por A por A es A elevado al cubo y eso es 216. Ahora tendrías que ver qué número elevado al cubo sale 216. O si no, simplemente dice raíz cúbica de 216. Por eso no me acuerdo, te puedes amparar en la calculadora, borramos todo y puedes tú decir, a ver, raíz cúbica. Por eso, ¿cómo saco raíz cúbica aquí? Bueno, acá y para la raíz, de aquí hay que activarlo, entonces colocamos así, shift, y aquí pones, mira, ¿ves? Ahí está, raíz cúbica, y adentrito con este botoncito mueves 216. Y vemos cuánto sale, a ver, cruza los dedos y sale 6. Entonces aquí decimos el valor de A es 6. Ve, ya encontré una incógnita. Ahora me falta la otra, y para la otra hay que utilizar ya esta condición, que la suma de los números serán 21. Entonces decimos luego, el dato siguiente es la suma de todos, ahí sabe, la suma de todos es 21. Bien, pero coloquemos, A1 es A entre R, A2 será A y A3 es A por R. Pero ahí no queda porque la letra A ya la tengo, es 6, así que lo reemplazo. Aquí sería 6 entre R, 6, 6 más R, 6 por R en este caso, igual a 21. Entonces reemplazo y me queda de esta manera. Este 6 lo paso para ya restar, entonces quedaría 6 entre R más 6R y al otro lado es 21 menos el 6, que usted ya sabe que esto va a salir 15. Entonces ahora tenemos que trabajar para resolver el R, pero así como este está complicado. Entonces vamos a eliminar este R de la parte inferior. Cuando tú desees eliminar un denominador, simplemente lo que se hace es multiplicar a toda la ecuación por ese denominador que quieres eliminar. Como quiero eliminar el R, entonces multiplicas a todo por R. Empiezo, esta fracción la multiplico por R. Mira, ahí sabe, la fracción por R. Este 6R lo multiplico por R. Y este número que es 15 sale, esto sale 15, lo multiplico también por R. Ahora reducimos. El R se va, queda 6. Ahí está. Aquí sería R por 6R, eso es 6R al cuadrado. Y el otro lado es 15R. Bien, ahora transponemos. Para la transposición ordenamos también. 6R cuadrado primerito. 15R pasaría a restar, menos 15R. Y el 6 que está ahí lo vuelvo a copiar. Y como todo se ha pasado hacia el lado izquierdo, entonces aquí queda 0. Bien, tenemos una expresión cuadrática, le aplicamos el aspa simple y te va a salir los valores, o en este caso los factores en primer lugar, que tiene la forma 3R menos 6 y el otro es 2R menos 1, igual a 0. Ahora igualo el primero a 0 y me sale que R es 2. Y cuando iguale el otro a 0 me sale R igual a 1 medio. Entonces la respuesta es R igual a 2 o R igual a 1 medio. Tiene dos resultados. Esos dos resultados también lo puedes haber encontrado con la calculadora. Vamos a ver cómo sería con la calculadora. Resuelve ecuación cuadrática. Mira, sí, mira. Modo pones y acá escoges las 5 de ecuaciones. Y aquí escoges la número 3 que es x cuadrado. Entonces pones 3 y ahora solo debes colocar los numeritos que están acá. El primer numerito es 6, entonces colocas 6 aquí, igual. El siguiente número es menos 15, le pones menos 15 y también le colocas igual. El siguiente número es 6 positivo, colocas el 6 y el igual. Ahora presiona nuevamente el igual para que salga la respuesta, uno de ellos. E igual, mira, sale 2, ¿ves? Ahí está. Por eso y el otro valor, presiona de nuevo el igual y sale 1 medio. Ya tienes la solución encontrada y verificada con la calculadora. Bien, entonces ya te enseñé otra técnica más. Ahora, como ya tengo el valor de R, tengo que seleccionar el valor de R. ¿Cuál de los dos vamos a utilizar? El primero. ¿Por qué, profesor? Porque el problema decía que la progresión geométrica es creciente, o sea, los valores deben ir aumentando su valor cada vez más. Y eso solamente sucedería cuando se multiplique por la razón, es decir, multiplicas por 2. Cuando vas multiplicando por 2, la razón hace de que el número vaya duplicando su valor. En cambio, con el 1 medio va a ser al contrario, se va a volver más pequeño, le va sacando mitad. Entonces yo quiero que sea creciente, sería razón 2, el más apropiado. Bien, si ya tengo la razón, entonces ya salió el problema, porque ya tenemos el A y tenemos la razón. Entonces la primera sería A vale 6, la razón es 2. Entonces el primero es 6 entre 2, eso saldría 3.
El segundo es el A directamente, eso es 6. Y el tercero es A por R, es decir, 6 por 2, es decir, 12. Entonces ya tengo los números 3, 6, 12, solamente que voy a hacer, redactarlos. Le pongo la redacción para que todo quede bien. Entonces decimos los números son 3, 6 y 12. Esos serían los números que serían respuesta de la situación número 2. Bien, entonces ya te indiqué esta forma de indicar a los términos, lo utilizas para progresión geométrica de 3 términos. Así se acostumbra a poner, porque en ese tipo de ejercicios, cuando son 3 términos, lo que siempre dan como información es el producto de ellos. Entonces, esta forma, si te has percatado, mira, en el producto es bien fácil efectuar y con eso sale una de las incógnitas de manera directa. Ese es el motivo que se le da. Entonces, por eso se da esta forma. Y cuando haya 4 también hay una técnica para poder establecer qué forma deben tener los elementos para que esto similarmente suceda, ¿no? La misma idea se simplifica y todo ello. Bien, con eso terminamos la situación 2. Vamos a la siguiente página donde dice, es el momento de empezar con nuestra actividad. Como ya hemos revisado la parte teórica, ya podemos ver nuestra actividad. Se trata de Inés, se preocupa, dice, por la seguridad ciudadana en su comunidad y ha tomado la iniciativa de promover un plan de acción que involucre a todos para lograr la tranquilidad de la población. El primer día, ella le expone su plan a Amaru y juntos lo ponen en marcha. Es decir, ellos son los primeros involucrados. En el segundo día, cada uno involucra a 2 amigos más. Entonces significa que Inés involucra a 2 amigos más, habrían 2 personas. Y Amaru involucra a 2 más, entonces serían 4, a eso se refiere. Y cada uno de estos nuevos amigos involucra a 2 más, y así sucesivamente. Como se muestra en el siguiente gráfico, y el gráfico que muestra la actividad es esto. Ve, aquí empieza Inés y Amaru. Inés invita a 2 amigos, y Amaru a 2 amigos más. Y ahora de ahí sucede lo mismo. Este personaje invita a 2 amigos. Este personaje, 2 amigos más. Él, 2 amigos. Y él, 2 amigos. ¿Ve? Cada uno invita a 2 amigos adicionales. Entonces con eso ya veo que hay una secuencia, así continúa. Observo la primera 2. Acá hay 4. Aquí hay 8. Y aquí cuento. Uy, profesor, mire, se está duplicando. Doble. El doble. El doble. Entonces se está duplicando. ¿Ve? Ya debes ir sospechando. Esos números que veo están formando, creo, una sucesión muy especial, ¿no? Eso es lo que tengo que identificar. Bien, ¿qué es lo que me piden? Me dice, sobre la información presentada respondemos las siguientes preguntas. Y me hacen 3 preguntas. ¿Cuántos nuevos amigos se involucran en el 10º día? El gráfico solamente muestra hasta el número 4, cuarto día. Yo quiero el 10º. ¿Cuántas personas en total se habrá involucrado hasta el día 7 ahora? ¿Cuál es la tendencia de los datos para un número indeterminado de días? Justifica tu respuesta. Bien, todas estas preguntas las vamos a contestar en el siguiente video. Ahí vamos a terminar de resolver la actividad completa. Por ahora has hecho la presentación de la parte teórica para tener todos los conocimientos necesarios y previos para poder resolver satisfactoriamente la actividad que nos falta. Entonces los espero en el próximo video. No se olviden entonces visitar el canal Matemáticas Tito Fer, suscribirse y marcar la campanita de notificaciones. Así es, próximamente entonces no se olviden la segunda parte, póngale un like para que el canal siga creciendo. Y aquí como ves están los apuntes que se ha hecho y esta actividad la vamos a terminar en el siguiente video. Nos vemos.